Pronombres en lengua náhuatl. Los pronombres en náhuatl no tienen género. Eso significa que se usan indistintamente tanto para hombres como para mujeres. Sin embargo, si uno quiere especificar género, sí se pueden estructurar. Con alit, varón u hombre, o sihuatl, dama o mujer. Alit perderá itl y sihuatl perderá tl. Aquí unos ejemplos. Alnehuatl, yo varón. Sihuatehuatl, tú dama. Yehuatl, él, ella. A propósito, el primer pronombre le puse género masculino, al segundo le puse género femenino y al tercero no se lo agregué. La terminación tl, independientemente que se trate de un pronombre, sustantivo, adjetivo o adverbio, denota cantidad o número. La cantidad de uno, aunque la palabra que encierre refiere a varios. Por ejemplo, gente, que es igual a masewali. En este caso, la terminación es li y la palabra encierra a varios. Más importante que la clasificación gramatical, la toma la cantidad. Así, nehuatl denota uno, anmehuantin denota varios. Obsérvese que, como ejemplo, este último pronombre tiene 4 partículas: an, mej, wan y tin. An no puede faltar, aunque cualquiera de las otras sí. Las 4 denotan pluralidad. La diferencia es que an refiere a la segunda persona, mej a la pluralización genérica, wan a la pluralización de pertenencia y tin a la pluralización respetuosa. Ashkauj, achtokawan, pronombres personales. Nehuatl, yo. Tehuatl, tú. Yehuatl, él, ella. Tehuantin, nosotros, respetables. Nosotras, respetables. Anmehuantin, ustedes, respetables. Yehuantin, ellos, respetables. Ellas, respetables. Tehuan, nosotros, nosotras, pertenecientes a algo o a alguien. Anmejuan, ustedes, pertenecientes a algo o a alguien. Yehuan, ellos, ellas, pertenecientes a algo o a alguien. Tejmej, nosotros, nosotras, es genérico. Anmej, ustedes, genérico. Yemej, ellos, ellas, genérico.